nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy es un gran día, un día de fiesta, sobre todo para los europeos, para toda la Iglesia. Hoy es San Benito, la fiesta de San Benito, patrono de Europa. Un día para recordar lo que fue y lo que debe de ser la Europa con raíces cristianas. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste del abad San Benito un esclarecido maestro en la escuela del divino servicio, concédenos que, prefiriendo tu amor a todas las cosas, avancemos por la senda de tus mandamientos con libertad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Hijo mío, si aceptas mis palabras, si quieres conservar mis consejos, si prestas oído a la sabiduría o abres tu mente a la prudencia, si haces venir a la inteligencia y llamas junto a ti a la prudencia, si la procuras igual que el dinero y la buscas lo mismo que un tesoro, comprenderás lo que es temer al Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor concede sabiduría, de su boca brotan saber y inteligencia. Atesora acierto para el hombre recto, es escudo para el de conducta intachable. Custodia la senda del honrado, guarda el camino de sus fieles. Entonces podrás comprender justicia, derecho y rectitud, el camino que lleva a la felicidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y lo protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Bendigo al Señor en todo momento. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Benito, patrono de Europa, fundador de los benedictinos y uno de los hombres más importantes y decisivos, no solamente en la historia de la Iglesia, porque fue el fundador del monaquismo occidental, sino también en la historia de la civilización. Hay que situarse en aquella época para entender lo que supuso San Benito. El Imperio Romano había quedado destruido, y no solamente destruido porque a un rey se le pone otro rey, a una dinastía otra dinastía, una dinastía local que sustituida por una dinastía extranjera, sino porque había quedado literalmente arrasado. Las ciudades estaban, la mayor parte de ellas, en llamas, la gente vivía sobre todo en las montañas, en lugares fortificados que podían tener menos importancia y que por eso estaban más protegidos. El comercio estaba interrumpido porque no había seguridad, incluso las cosechas ni siquiera se producían debido a que venían las rapiñas cuando estaban a punto de recogerlas o cuando las acababan de recoger. Era una situación horrible. En medio de ese mal, en medio de esa destrucción, el Señor suscita la esperanza. Dios no se deja nunca vencer por el mal. Nunca. El bien siempre vence al mal. Lo mismo que Cristo resucita, también de aquellas ruinas surgió lo que después se llamó la Europa cristiana. Y este hombre, San Benito, fue, si no el único protagonista, sí el principal protagonista. Hijo de una familia noble, los Anicio, de una familia que hundía sus raíces en el ya desaparecido Senado romano. Nació en una pequeña población de lo que hoy es la región de la Umbría, no muy lejos de Asís, no muy lejos, sino muy cerquita de Cascia, donde después, siglos después, nacería Santa Rita. Nació en Norcia, pero pronto tuvo que dejar su casa, era muy joven, fue enviado a Roma a ver si lograban estudiar algo en aquel caos que era ya la ciudad. Se cansó de Roma, se regresó a su casa y decidió emprender una vida completamente entregada al Señor. En uno de los montes de los Apeninos que bordean por el norte de la ciudad de Roma, está el monte Subiaco, y allí verdaderamente en un despeñadero escarpado, en una cueva, decidió empezar su vida de consagración. Curiosamente está muy cerca de las ruinas de una de las villas de descanso de Nerón. El primer perseguidor, el primer asesino en masa de cristianos, había tenido allí una casa de descanso, y no muy lejos empieza la reconstrucción de la Iglesia, la reconstrucción de la Europa cristiana, de la Europa libre y lo que hoy llamamos la Europa occidental. Es una curiosidad, pero que es muy simbólica. De las ruinas surge la esperanza, porque Dios no se cansa nunca de hacer el bien. San Benito empieza la fundación allí de lo que más tarde será la importantísima orden de los benedictinos. Fundó
varios monasterios en la zona alrededor de Roma y el más importante donde murió Monte Cassino, un poco al sur de Roma, entre Roma y Nápoles. Pero ¿cuál es el secreto de San Benito? ¿Cuál es su importancia? ¿En qué consisten las raíces cristianas de Europa? El secreto de San Benito está en haber unido dos cosas esenciales, en haber unido la oración y el trabajo. Eso es Europa. Europa no es trabajo y Europa no es tampoco solo espiritualidad. El Oriente que entonces era todavía muy poderoso, aún le faltaban 1000 años a Constantinopla para ser conquistada por los musulmanes. El Oriente cristiano insistía mucho en la liturgia, insistía mucho en la espiritualidad, pero no insistía tanto en el trabajo. Son dos formas de ver la vida. En cambio, San Benito dice, aquí hay que rezar, pero también hay que trabajar. El Oriente no estaba en ruinas. El Occidente cristiano, la Europa occidental, estaba en ruinas. Había que trabajar. Y San Benito eso lo entiende, y entiende que si no se reza, el trabajo no fructifica. El trabajo solo no sirve. Pero si no se trabaja, la oración se convierte en sentimentalismo, no es verdadera espiritualidad. El lema, aunque dicen que lo acuñaron más tarde, pero el lema de San Benito, de los benedictinos, ora et labora, reza y trabaja, fue el lema sobre el cual se construyó la Europa cristiana. La Europa de las catedrales, la Europa de los grandes santos, reza y trabaja. Ellos, los benedictinos, lo hicieron desde el principio, trabajaron en lo que era entonces su trabajo. No había grandes fábricas, no había fábricas de automóviles o siderurgias. Había el trabajo del campo. Mucha gente lo había abandonado. Ya incluso se había perdido en buena parte de Europa hasta la cultura de cómo había que trabajar el campo. Además, los benedictinos eran conscientes, lo fueron desde el primer momento, de que había una sabiduría antigua. Su fundador procedía de una de esas familias senatoriales romanas, y que esa sabiduría antigua era imprescindible para poder reconstruir las ruinas. Esa sabiduría antigua era lo que habían escrito no solamente los grandes maestros cristianos, sino lo que habían escrito también los grandes pensadores griegos muy anteriores a Jesucristo. Recuperan, se convierten en celosos buscadores de esa sabiduría en los libros que habían quedado sin destruir, los recuperan, los llevan a los monasterios, los copian, los distribuyen. Fue una parte esencial de su trabajo, ese trabajo del copista en una gran sala en el monasterio, el scriptorium, donde uno iba leyendo y 2, 8, 20 monjes iban copiando lo que ese iba leyendo, porque entonces todavía no se había inventado la imprenta. Ora et labora, reza y trabaja. Y esto tenemos que aplicarlo a nuestra vida, al menos a la vida de los occidentales. Nuestro mundo es un mundo sin raíces, es un mundo sin Dios y se destruye a sí mismo, se destruye. Estamos viéndolo continuamente, agresividad, violencia, y no solamente el caso de Francia, que estos días ha sido terrible lo que ha sucedido allí, sino por doquier. Se habla continuamente de los derechos de la mujer, y sin embargo hay más violaciones en grupo que nunca. Y esas personas son jóvenes, son fruto de este tipo de sociedad sin Dios. Hace muchos años una persona anciana que había vivido la guerra civil en España me decía, antes las fruterías en Madrid exponían sus mercancías en cajas en las puertas. Nadie cogía una naranja o una manzana. Todos teníamos un policía interior, nuestra conciencia. Ahora el policía interior ha desaparecido y tiene que ser sustituido por una cada vez más
cantidad de otro tipo de policía, cámaras de seguridad, amenazas o simplemente rejas. Nosotros hemos aprendido a tener un policía interior, que es nuestra conciencia, y lo tenemos despierto las 24 horas porque rezamos. Y ese policía interior es el que te dice, esto no lo puedes hacer, y si lo haces, pide perdón. Ese policía interior es el que te dice, tienes que hacer el bien y tienes que amar incluso a tu enemigo. Es el que te dice, debes dar limosna. Pero es el que te dice, tienes que cuidar de tu familia, tienes que ayudar también a la evangelización. Es el que te dice que Dios es el Señor y que tiene el derecho a ocupar el primer lugar de tu vida. Y eso viene de la oración. Es el que te dice que tienes que cumplir con tus obligaciones profesionales. Es el que te dice que tienes que trabajar. Reza y trabaja. Reza, reza. Esa es la raíz, trabaja. Y esas son las obras, unas obras que dan fruto cuando la raíz está sana, unas obras en cambio que se marchitan, como las flores cortadas cuando la raíz se ha secado. Nos encomendamos a San Benito, pedimos por esta Europa tan destruida, tan autodestruida, esta Europa que hace de la matanza de los inocentes un derecho, esta Europa que está perdiendo, si no ha perdido ya del todo sus raíces. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor, pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine la guerra en Ucrania, esta parte oriental de Europa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la liberación del obispo encarcelado en Nicaragua y de los sacerdotes encarcelados con él. También por los cristianos perseguidos en África, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los que nos ayudan con su generosidad en el seminario, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa Iglesia. Mira con bondad, Señor, estas ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Benito y haz que nosotros, buscándote a ejemplo suyo, merezcamos conseguir en tu servicio los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo.
Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Julia, Vicente y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios que nos da la esperanza, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de recibir la prenda de la vida eterna, te pedimos humildemente, Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos dediquemos fielmente a tu obra y amemos a los hermanos con caridad ardiente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.